podía haber unos audios muy comprometedores donde se especificaría que él le pagó 70 millones de euros a Puigdemont para que lo apoyara. Y eso es una de las cosas que lo tiene tan enloquecido. Había un político de siglas JB Larga, socialista de primer orden, que fue extorsionado por Sánchez, un Sánchez ya muy joven. Estas cosas son interesantes porque uno las puede ahora analizar completamente hoy. Cuando yo hice el documental, por ejemplo, sabía de los saunas, pero no sabía que Pedro Sánchez los había instrumentado de esta forma en su favor, y eso explica muchas cosas, ¿no? Es la operativa de Jeffrey Epstein, por ejemplo. Lo que yo no entiendo es, esta información estuvo en manos del PP desde que eran gobierno en 2014, antes de que Sánchez suceda a Rajoy. ¿Recién la usan hoy? 11 años después. Es de una connivencia y de una complicidad sinceramente asombrosa. Ahora se lo ve de hecho permanentemente ahí tan próximo a la reina Leticia. Él aprovecha eso, él lo explota desde tiempos inmemoriales y se entiende, ¿no? Es como Mata Hari pero al revés. Él ya había tenido a Bárbara Dumtorp como mecenas, que era una eurodiputada y demás, pero luego con Trinidad establece una relación muy cercana, muy tóxica. Los separatistas tenían grandes reticencias con Sánchez, pero como solo financió lo que fue ese intento de golpe catalán, el famoso referéndum que Rajoy tuvo que frustrar casi contra su voluntad, los disuadió de unirse y siguen unidos hasta hoy, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Los separatistas le han resultado más leales a Pedro y Pedro les ha sido más leal a ellos que a cualquier otro miembro de lo que es la izquierda de Madrid, ¿verdad? Yo creo que incluso algo directamente relacionado al Africa Center es lo que encontraron, entre otras cosas probablemente, quienes hackearon el celular de Sánchez en Marruecos, con Pegasus. Sabemos que Begoña y Pedro llevan mucho tiempo separados. Es un poco como el matrimonio de Leticia y Felipe, ¿no? Cada uno hace su vida por aparte, pero evidentemente siguen haciendo negocios juntos y de cara a la galería, pues se proyectan como un matrimonio unido, pero realmente llama la atención que los amantes de Begoña, ¿no? También han escalado rápidamente con estos negocios. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy vamos a estar colaborando con el periodista argentino Nicolás Moraz y vamos a estar comentando muchas noticias en torno a la actualidad española. De hecho, Pedro Sánchez está pasando por un mal momento. Incluso pues se ha informado que hay muchísimos médicos que están llegando a Moncloa, que está en tratamiento psiquiátrico, porque pues no puede soportar la presión. Y pues Nicolás Moraz tiene mucha experiencia en el tema de Pedro Sánchez porque tiene excelentes documentales en torno a su figura y a la figura también de Begoña Gómez. Entonces vamos a estar comentando un poco las últimas noticias que han salido en las últimas horas, entre otras cosas un manifiesto de los seguidores de Pedro Sánchez, pues apoyando su gobierno, diciendo que la ultraderecha, bueno, en fin, los fachas, todo lo demás. Y luego vamos a entrar un poquito a analizar la carrera política de Pedro Sánchez y qué rol ha tenido o tuvo Sabiniano en su momento, el padre de Begoña Gómez, en que él llegara al poder y se convirtiera en presidente. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Laura, gracias por la invitación. Un placer estar con usted nuevamente. Al contrario, el placer es totalmente mío. Les recuerdo a todos mis seguidores que Nicolás Moraz tiene un canal llamado Los Liberales, que una vez que termine el directo voy a dejar fijado en el primer comentario para que ustedes vayan a su canal y lo conozcan. Es un periodista de muchísima experiencia y que tiene pues muy buena información en su canal. Comencemos hablando entonces, Nicolás, de este manifiesto que francamente no lo había visto, pero unos minutos antes de entrar me lo comentaste, pues resulta que exministros, actores, cineastas y músicos han suscrito un manifiesto de apoyo al gobierno de Pedro Sánchez y contra los jueces, medios y obispos
que intentan derribar. Dice el artículo del País, entre el centenar de firmas figuran las de Serrat, Almodóvar, el exministro Moscoso, recientemente fallecido, y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Dice el artículo, un centenar de personalidades del mundo de la política, la cultura, la justicia y el sindicalismo han suscrito un manifiesto de apoyo al gobierno de coalición y a su presidente Pedro Sánchez, a los que consideran víctimas de un ataque desde todos los frentes conservadores y reaccionarios. ¿Qué te parece este artículo? Y me parece sorprendente porque permítame, estos desgraciados del PSOE han arremetido sin precedentes contra la libertad de expresión. Creo que desde la época de la dictadura franquista no hubo tal restricción a la circulación de información y al libre pensamiento en España, con la avanzada legal contra los influencers, con la avanzada contra los medios independientes, los periódicos digitales también, con las persecuciones específicas, como esta abogada que tuvo que irse, Begoña Gerpe, sobre pretexto de combatir el discurso del odio, cuando, de hecho, si uno analiza los medios españoles, en mi caso yo comencé mi carrera en un medio español cuando fui corresponsal a los 16 años, en La Libertad Digital. O sea, más allá de lo que uno puede decir, el vocabulario en general es bastante cuidado, incluso para insultar uno puede escuchar a los santos, lo hacen con altura, con bastante altura, ¿no? Y este gobierno ha tenido, además de un grupo de analfabetos disfuncionales y tal, una vocación por la censura inmensa. ¿Y qué excusa usaban? ¿No? Combatir la fake news, las teorías de la conspiración. Y este manifiesto es literalmente, precisamente, una teoría conspirativa. O sea, dicen los supuestos delitos, ¿no? Los supuestos delitos cometidos por exsecretarios de organización del PSOE como José Luis Ábalos y Santos Sordano, hoy preso. Son graves y denotan crasos errores, ¿no? Sin embargo, es inadmisible que un gobierno democráticamente elegido caiga por un informe de la Guardia Civil, y esta gente no apoyó toda, del primero al último, la moción de censura contra Rajoy. Sí. Además dicen que esto es un ataque de la ultraderecha y además lo mezclan con violencia contra los inmigrantes. ¿Qué tiene que ver? No sé. Quizás Sánchez vive viajando tanto que ya lo consideran un inmigrante, no sé, en el país que somete. Pero más allá de lo risible y lamentable que artistas como Serrat y tal se plieguen a esto, Ana Belén, más allá del factor risible, además toda esta cosa latinoamericana, ¿no? Están diciendo lawfare, como Cristina Kirchner, como Lula, ellos no hicieron nada, ¿no? Ahora, este sujeto primero no llegó a la Moncloa democráticamente elegido, de hecho creo que deberían darle un premio por haber llegado a cargo sin votos. 2 veces fue diputado porque hicieron renunciar al diputado electo para meterlo a él. Así es. De las cosas más interesantes que descubrí cuando en su día hice el documental de Pedro Sánchez, que tiene más de 170.000 espectadores. Mire, Laura, Bilderberg eligió este tipo a dedo. Es más, lo echaron del PSOE, usted lo recordará perfectamente, y volvió a entrar por la ventana de la mano de George Soros y Madeleine Albright. El sujeto es un experto en sobrevivir. De hecho, uno de los libros que no escribió, porque tiene muchos libros que firma, pero no escribió, empezando por su tesis doctoral, Manual de Resistencia se llama, ¿no? Así que, ¿no es culto? No. Brillante diría que tampoco. Inteligente, sagaz es, y ha sido un experto en mantenerse allí. Pero todos estos tipos que están firmando parece que no lo conocieran, ¿no? Lo tratan como una blanca ovejita atacada por una conjura. Mire, por primera vez en 63 años de vida, Feijóo tuvo un arrebato de lucidez señalándole el tema de los saunas y los prostíbulos en las Cortes. Hay que ver si con una oposición tan tonta y alelada como es la derecha española, lo pueden sacar de ahí, porque hace 3, 4 años, que son los, digamos, de la fase más totalitaria de Sánchez, podríamos decir que empieza en 2020, lo único que hacen el PP y Vox es sacarse los ojos entre ellos. O sea, no pueden ser más funcionales al socialcomunismo que gobierna. Y fíjese la astucia del siniestro personaje que sigue donde está, pero pese a el escándalo Tito Berni, o sea, ya ahí deberían haberlo sacado a patadas, con quien tiene fotos feliz y sonriendo,
Tito Berni era un diputado que organizaba orgías cocainómanas y iban 42 diputados del PSOE, del Partido Feminista Antiprostitución. La pagaban los empresarios chantajeados. Este tipo sacó una ley que restringe el uso del aire acondicionado, que prohíbe ponerlo por encima de 19 grados en invierno, por debajo de 27 en verano. O sea, ¿para qué sirve el aire? No sirve para nada. Feliz si los españoles lo incumplen, no lo sé. Hay gente que me dice, a mí nadie me va a decir cómo poner el aire, perfecto. Pero también ha metido gente presa por matar a una rata. Literal, con su ley animalista. Su ministra dijo que los niños eran propiedad del Estado. Su ministra de Educación, Podemita. Logró aprobar una ley que habilita al gobierno a expropiar en casos de emergencias climáticas o sanitarias. La electricidad aumentó 400, 500% en un año de su gobierno. Varias veces tuvo aumentos de esta magnitud. 40% de los españoles, según el diario El País, que es, digamos, la meca del progresismo español, no según la conspiración derechista, 40% de los españoles sufren pobreza energética. Compraron trenes que no entraban en los túneles con Renfe. Se robaron miles de millones de euros en múltiples casos de corrupción, no solamente uno. O sea, es increíble la cantidad de escándalos que este sujeto acumula. Encerró a la población entera en prisión domiciliaria masiva, se declaró inconstitucional y él sigue ahí completamente impune. Negociaron con las mascarillas, negociaron con los fármacos, con todo lo que eso conlleva también. Le dio miles de millones de euros a la Fundación Bill y Melinda Gates, el socialista, a los más ricos del mundo, quitados a los contribuyentes, al tiempo que ordenó demoler represas y aludes. Después hubo catástrofes como la Dana. Hay gente que ha muerto por culpa de Sánchez. Hay agricultores que se quedan por los impuestazos. Uno de los firmantes de este pasquín, bueno, hay varios que son de antología. Leire Pajín, que fue ministra de Sanidad de Zapatero y terminó cobrando unos dinerales en la ONU que nadie se explicaba cómo le pagaban más que a otros funcionarios incluso. Manuel Chávez, que firma ahí también 680 millones de euros desviados para beneficiar a empresas que le daban pago por debajo de la mesa cuando fueron los ERE de Andalucía, ¿no? O sea, realmente una runfla de mafiosos y patanes estrafalaria. Pero el sujeto sigue, ¿no? Y va camino a cumplir 7 años en el poder. Y seguirá, Nicolás, porque hay algo que tú has mencionado, disculpa que te interrumpa, pero no quiero olvidarlo, y es que en realidad la oposición no existe. O sea, a ver, el PP y Vox es colaboracionista también con Pedro Sánchez, porque la apuesta es, hoy estás tú y mañana estaré yo. Entonces, a ver, esto de Feijóo, por ejemplo, que efectivamente él dijo lo de los saunas gay, los prostíbulos. ¿Tú crees que Feijóo no lleva 7 o 10 años sabiendo que Pedro Sánchez llegó en parte al poder gracias a los videos que grabó su suegro Sabiniano en los saunas gay? Feijóo tenía que saber. Si lo sabes tú, lo sé yo, que ni siquiera vivimos en España. ¿Tú crees que no lo sabía Feijóo? Obviamente que lo sabía Feijóo perfectamente, como también sabemos que Feijóo era amigo de los narcos gallegos. O sea, son todos la misma mafia. Pero fíjese la astucia del truán. En el año 2014 comienza la fractura del bipartidismo en España. Con la irrupción en escena en las elecciones parlamentarias de aquel año, lo recuerdo a la perfección, de Podemos por izquierda y Vox por derecha. El rendimiento de Vox estuvo muy por debajo del de Podemos en aquella época, cuando estaban todavía Alejo Vidal Cuadras y Ortega Lara. Luego Abascal se convirtió en la cabeza visible, pero ellos eran los rostros, me acuerdo bien de aquella elección. A ver, la derecha primero se fractura cuando se va Rajoy con Ciudadanos. Ciudadanos tuvo una época de gloria y después desapareció. Finalmente, Vox, ¿no? Queda dividida entre PP y Vox. Vox, la línea más, entre comillas, dura, nueva derecha, etcétera, que en realidad es como pensaban en la época de Aznar los del PP y como hablaban también. Pasa que con Rajoy se moderaron un montón, se edulcoraron un montón. Y por la izquierda estaba dividida entre el PSOE y Podemos. Fíjese hoy la izquierda la domina Pedro Sánchez. Tiene a todos los delincuentes de la izquierda detrás suyo y él tuvo la habilidad para ir dinamitando a Podemos, y lo ayudaron un montón también las pulsiones animales de Iglesias, de Monedero, de Rejón, todos unos personajes muy excéntricos. Pero él primero agarra a Rejón, que estaba peleado con Iglesias, y le inyecta dinero público a Más Madrid y a Más País, al partido de Rejón.
divide a Podemos. Después termina de darles un zasca con la aparición de Yolanda y Sumar. Y además ahora detonó a Yolanda también. Están todos licuadísimos. O sea, la izquierda otra vez es el PSOE y en alianza con los separatistas. Lo cual no es ninguna novedad, ¿no? Es algo que ya empezaron con el estatuto en 2006, Zapatero y compañía, ¿no? Bueno, ahora la derecha sigue fraccionada, bastante fraccionada, por más que Vox está decreciendo. También metieron a este muchacho al vice, desde mi punto de vista. Todo esto ha contribuido bastante a Pedro Sánchez. Y además una pusilanimidad insólita. Es más, Sánchez estuvo incentivando en los tiempos previos a Feijóo que Casado espíe a Ayuso, por ejemplo. Casado era el secretario general del PP antes que Feijóo, para quien no lo sepa. Ayuso es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, el tipo supo aprovechar las luchas intestinas de la derecha, reunir de vuelta a la izquierda detrás suyo, y es de cuidado, hay que tirarle aceite hirviendo para que se vaya. Lo que yo no entiendo, y usted es profesora de literatura, ¿cómo no Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Cómo el país donde Lope de Vega escribió Fuente Ovejuna no reacciona ante esto? O sea, por menos que esto ha habido varias revueltas, ¿no? ¿Dónde están los partisanos que resistieron la invasión napoleónica, ¿no? Los valientes de las Cortes de Cádiz, porque esto es una tiranía insólita, ¿no? Realmente es para el DRG, para el tiranicidio que pedía Juan de Mariana, el escolástico español. Pues, ¿por qué? Por dinero. Porque evidentemente Sánchez le paga a los periódicos, a las televisiones públicas y tienen el control de la narrativa, ¿no? Entonces, hay muchísimos periodistas que manejan información sensible. Por ejemplo, que Pedro Sánchez le pagó 70 millones de euros a Puigdemont para que lo apoyara. Y si lo sé yo, insisto, lo saben todos los periodistas en España, porque yo colaboré la semana pasada con Joaquín Abad, que es un periodista serio que ha sacado varios libros sobre Juan Carlos, acaba de sacar un libro sobre Felipe VI, que se llama Los novios de Felipe, donde te voy a pasar luego el número porque te lo recomiendo para que lo invites en tu canal. Y él me decía que una de las cosas que más preocupa en este momento a Pedro Sánchez, que podía haber unos audios muy comprometedores donde se especificaría que él le pagó 70 millones de euros a Puigdemont para que lo apoyara. Y eso es una de las cosas que lo tiene tan enloquecido. Entonces, claro, uno dice, hay audios, hay videos incluso que podrían incriminar al presidente del gobierno. ¿Y cómo es posible que los periodistas que viven en España, que tienen que tener mejores fuentes que nosotros, porque tú vives en Argentina, yo vivo en Nicaragua, cómo es posible que el país efectivamente no haga un reportaje enorme hablando de todo esto? Pues simplemente por dinero, porque Sánchez ha comprado los medios de comunicación y todos están aceitados con su dinero. Esa es la explicación. Sí, hasta cierto punto también, porque uno mira justamente influencers de la izquierda prácticamente no hay que tengan mucho éxito, ¿no? Ya están pidiendo hacer su sindicato a ver si también les redistribuyen audiencia, ¿no? Nos expropian nuestra audiencia y se la reparten ellos también. Pero bueno, sí, no entiendo el punto, Laura, pero también, bueno, creo que también juega un rol la sociedad envejecida. Como España ha sido laboratorio de políticas nefastas, el Estado se lleva el 60% de lo que mucha gente produce, el paro juvenil es altísimo, la ingeniería social ha dado sus frutos, están en muerte demográfica pero hace muchísimo tiempo, desde la era de Felipe, que mueren más personas de las que nacen. Claro, llega un punto donde ¿quién se va a levantar, no? Señores y señoras de 85 años. Es muy triste la situación, pero es así. Es así, lamentablemente es así. Además, se van miles y miles de españoles de 25, 30, 40, profesionales, empresarios. Yo me reuní el otro día, bueno, un campeón de ajedrez, 5 veces campeón de España. El fisco lo perseguía, le terminó ganando la demanda en el Tribunal Supremo, una batalla quijotesca. El fisco lo perseguía porque le quería cobrar impuestos por pérdidas en el póker. Y el tipo huyó y se estableció en Paraguay, que es el país más libre que hay en Sudamérica, y bien hecho, me saco el sombrero, un hombre inteligente, pero España está realmente sufriendo su exterminio. Bueno, no sé si quiere que comencemos con el rey de preguntas que me había pasado. Sí, hablemos un poquito del tema de Sabiniano, ¿no?
Sabemos que Pedro se convierte en presidente, se casa con Begoña, tiene un suegro que jugó un papel muy importante en que él llegara precisamente a la Moncloa, y ese hombre es Savignano, que falleció hace algunos meses, ¿no? Cuéntame, ¿qué rol tuvo este hombre en la carrera política de su yerno? Bueno, uno bastante importante. Cabe destacar que Pedro Sánchez supo de las actividades económicas extorsivas de su suegro desde el primer día, muchísimo antes de casarse, o sea, tardó años en casarse con Begoña, y supo sacarle partido. 3 líneas sobre Savignano, ¿no? Que Pedro despidió con gran dolor, ¿no? Prácticamente le hace un funeral de Estado. Savignano Gómez era un falangista, un miembro del Partido Único de Ultraderecha de la dictadura de Franco, que inauguró junto a su hermano una serie de saunas gay para extorsionar a jueces, periodistas, políticos y funcionarios, especialmente durante la era de la transición española, la transición democrática, blandiendo esos secretos suyos íntimos de la manera más ruin, de la manera más vil, para conquistar dinero y poder. Esto se llegó a extender mucho, llegó a tener 17 sucursales en toda España, contó con varios socios y protectores dentro de las cloacas del Servicio de Inteligencia, por ejemplo, él y su hermano Conrado, ¿no? Y a partir de eso construyó una fortuna de la cual Pedro se aprovechó y mucho. Por ejemplo, el chaletazo que tiene Pedro Sánchez con Begoña en Pozuelo de Alarcón, barrio muy prestigioso de Madrid, es precisamente comprado con el dinero de los saunas, ¿no? Un municipio, perdón, de Pozuelo de Alarcón. Pero bueno, de hecho, Pedro Sánchez crece y avanza en el PSOE utilizando información. Ahora ha salido a la luz, por ejemplo, en la investigación que se realizó en 2014 durante el gobierno de Rajoy sobre este tema, que había un político de siglas JB larga, socialista de primer orden, que fue extorsionado por Sánchez, un Sánchez ya muy joven. Estas cosas son interesantes porque uno las puede ahora analizar completamente hoy. Cuando yo hice el documental, por ejemplo, sabía de los saunas, pero no sabía que Pedro Sánchez los había instrumentado de esta forma en su favor, y eso explica muchas cosas, ¿no? Es la operativa de Jeffrey Epstein, por ejemplo. Muchas trampas de miel. Y bueno, después Pedro, cuando fue avanzando en la política, extorsiona a él, al extorsionador, extorsiona a él a Savignano para que venda o transfiera la propiedad, por más que la seguía controlando la misma familia, y digamos se desvinculen los papeles del negocio porque sabía que le iba a traer consecuencias tarde o temprano. Lo que yo no entiendo es, esta información estuvo en manos del PP desde que eran gobierno en 2014, antes de que Sánchez suceda a Rajoy. ¿Recién la usan hoy? 11 años después, es de una connivencia y de una complicidad sinceramente asombrosa. Ya en aquella época, que la vicepresidenta era Soraya Sáenz de Santa María y tenía un pacto con el grupo Prisa de Cebrián y compañía, gente de Bilderberg, ya en aquella época estaban más obstinados en hacer la purga contra gente como Esperanza Aguirre y demás dentro del PP que en combatir al socialismo. Y así siempre terminan, ¿no? Una y otra vez devorados. ¿Qué diferencia le trajo en términos de libertad el gobierno de Rajoy a España? Ninguna. O sea, fue un gobierno socialista más que no derogó nada y que tuvo al vampiro Montoro, hoy también con un montón de causas judiciales, succionándole la sangre a los trabajadores y empresarios. Pero bueno, permítame decirle que uno de los socios o de los allegados que tuvo en su día Savignano, de hecho ambos pertenecían al partido neofranquista Fuerza Nueva, fue Miguel Bernard, que es el que pone esto sobre el tapete, fundador de la ONG Manos Limpias, y que como más tarde se iba a convertir en un enemigo político de Sánchez, lleva esto a la justicia. Pero Savignano logró la completa legalización de esta red de chantaje y fue acumulando videos que usted ha entrevistado a Villarejo. Villarejo dijo que han circulado ampliamente, que hay copias en muchos lugares, y eso quizás ha sido hasta ahora un seguro para la carrera de Sánchez, pero quizás termine siendo la pala con la cual cava su propia tumba política. Sí, efectivamente, cuando vino el comisario Villarejo a mi canal, él me decía este tema de las trampas de miel, ¿no? Y él decía que básicamente el CNI pues colaboraba con muchas prostitutas y prostitutos, jóvenes marroquíes, personas sin papeles, prostitutas brasileñas, y básicamente pues enviaba a estas mujeres y a estos hombres jóvenes, guapos,
a una cafetería donde sabían que iba a estar determinado juez, determinado magistrado, determinada ministra, a la que conocen como Pájara, Margarita Robles, y básicamente pues mandaban a estos chicos o a estas chicas y entonces como que de casualidad se conocían, ¿no? Y luego que tenían relaciones físicas, para evitar la palabra, pues grababan y guardaban este material. ¿Y qué pasaba? Muchos de estos hombres eran homosexuales que tenían familia, es decir, que tenían una esposa, que tenía hijos. Imagínate un juez que está casado, que está en el closet, ¿no? Y que de pronto le dice, oye, que te tengo grabado con un joven marroquí menor de edad, porque también eso es otra cosa. En el caso, por ejemplo, de juezas también con familia, casadas, con hijos en muchos casos, y que eran lesbianas, y que entonces les mandaban una chica bonita, joven, tenían un encuentro, las grababan y luego las chantajeaban. Entonces, este tema de verdad es algo que no sabemos las ramificaciones que va a tener, y estoy de acuerdo contigo, esto es algo que lleva años sabiendo todo el mundo. Y me llama mucho la atención que ahora esté explotando todo, cuando en realidad hace más de 11 años ellos lo saben. ¿Por qué tú crees que lo están haciendo ahora? ¿Crees que le soltaron la mano a Pedro Sánchez? ¿Quieren que Sí. caiga? Sí. Yo creo que ya llega un punto, esto le pasó a Felipe tras 14 años, que fue el tipo, que no sé qué político ha gobernado España más tiempo, quizás uno de esos ministros del siglo XIX, de primeros ministros, pero no sé quién en el siglo XX. Bueno, tras 14 años había un punto donde ya el felipismo se había anquilosado tanto en la estructura del poder que ya era un grupo de poder en sí mismo y que empezaba a estorbarle a sus patrocinadores originales. Y es ahí cuando la élite hace fuerza común y dice, bueno, ya llegó tu momento. Creo que eso le está pasando hoy a Pedro Sánchez, ¿no? Además, ya le han robado a demasiadas personas. Le han robado a corporaciones non sanctas, como Google y Telefónica y tal, con Begoña y compañía, pero ya creo que les ha metido el dedo en el ojo, ¿no? Se pasó de la raya este hombre. Y bueno, hay que ver cuánto dura. Ahora le digo, todos la daban por muerto en las últimas elecciones y ganó. Con lo cual hay que tener cuidado, digamos, firmándole la sentencia de muerte en forma precipitada. ¿Quiere que hablemos del papel que tuvo Begoña ya desde la campaña de Sánchez? Sí, y su relación con Soros, porque tengo entendido que Begoña también trabajó para George Soros. Efectivamente, los dos trabajaron para George Soros. Entonces, vamos primero con la campaña. Bueno, Begoña es la que instala la idea. De hecho, Begoña, bueno, yo diría que Begoña es más lista de lo que parece, sinceramente. Pedro Sánchez nunca tuvo una relación muy amena con Begoña, más allá de que él diga que está completamente enamorado y demás. Siempre fue un vínculo más bien funcional. Y Begoña llegó hasta donde llegó porque supo hacer valer los recursos de su familia. Y ya llegaremos al punto del rol de Trini Jiménez, que es la verdadera mujer de la vida de Pedro, por lo menos del primer tramo de su carrera política. Pero bueno, Begoña fue la que instaló la idea de que Pedro sea el Obama de Europa. E imitaron toda esa puesta en escena, ella incluso se estudió un montón de discursos, de entrevistas en revistas femeninas que le hicieron a Michelle Obama. Después se la vio con la biografía de Michelle Obama, iba a todas partes. Bueno, se lo tomó bastante en serio, ¿no? Ella ya tenía experiencia como directora de ONGs, ya había estado en redes internacionales de financiamiento. Pero bueno, Pedro directamente lo tiene en su LinkedIn hasta el día de hoy, es asombroso, porque lo tiene como empleo actual, nunca lo corrigieron. La verdad, yo creo que no es ni siquiera por desidia, es por obscenidad. Pedro es miembro del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, que fundó Madeleine Albright, una criminal de guerra checoslovaca. Fue como una especie de Kissinger versión mujer que tuvo Bill Clinton, mundialmente famosa por una entrevista donde le preguntan, ¿pero usted sabe que las sanciones que ha lanzado contra Irak han matado de hambre a 500.000 niños? Y ella dice, bueno, es un precio que hay que pagar, no me arrepiento de nada. Bueno, esa señora, que era baterista además, un personaje espectacular, a veces Clinton tocaba el saxofón y ella tocaba la batería, en Tugurios de Nueva York, su secretaria de Estado, Madeleine Albright, que también fue jefa de gabinete, la presidenta de este instituto. Bueno, esta señora fue patrocinadora de Sánchez, pero ambos trabajaron directamente para Soros. Begoña era consultora de Inmark Europa, donde coordinó campañas de
fondos para Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, todo esto, Open Society, la red de Soros. Y bueno, el Instituto Nacional Demócrata tiene a Soros como uno de sus principales financistas, y esto permitió que Pedro, siendo jovencísimo, pueda asistir a las reuniones de Bilderberg, que es este enclave de la élite occidental, esta reunión semisecreta anual, donde coincidió tanto con Cebrián como con Trinidad Jiménez en ese momento, que se convierte en su tutora política número 1, y las malas lenguas dicen amante. Era muy posesiva Trinidad Jiménez con Pedro Sánchez, que era joven, que era bien parecido. Se conocieron en Bruselas. Él ya había tenido una mecenas. O sea, Sánchez tiene este modus operandi, ¿no? Desde siempre. Ahora se lo ve, de hecho, permanentemente ahí tan próximo a la reina Leticia. Él aprovecha eso, él lo explota desde tiempos inmemoriales y se entiende, ¿no? Es como Mata Hari, pero al revés. Él ya había tenido a Bárbara Dumtorp como mecenas, que era una eurodiputada y demás, pero luego con Trinidad establece una relación muy cercana, muy tóxica. Se dice incluso que Pedro Sánchez, no sé si sabía eso, pero adoptó muy tarde el teléfono móvil porque no quería que Trini lo esté llamando todo el tiempo, y así fue. Y era pero tan insistente Trinidad Jiménez que ella prácticamente lo forzó a oficiar su boda con Begoña. Begoña, por supuesto, la detestaba. Estas son anécdotas, ¿no?, pintorescas que yo creo que su público valorará. Pero lo cierto es que ella fue la gran madrina de la carrera de Sánchez, que llega a ser primero diputado regional, si no recuerdo mal, luego diputado nacional, sin que lo elijan, porque él había quedado por debajo del último en la lista, pero bueno, 2 renuncias lo llevaron a escalar. Así que así fue también como, acumulando material, hoy lo sabemos, y poniéndolo a disposición de los zapateristas, llegó hasta donde llegó. Zapatero incluso, esto es interesante, ¿no? Cuando me dicen la sigla JB en los saunas, Zapatero era el tercero en las encuestas para esas elecciones internas primarias del socialismo español. Y el primero era José Bono, justamente. Yo hoy por hoy me pregunto si no fue extorsionado Bono, si no fue chantajeado Bono, si no fue víctima de la red de Sánchez y de Gómez, y así fue como Pedro se fue ganando ese ascenso que de otra forma no se puede explicar. No hay otra manera de explicarlo, porque no era un tipo popular, siempre generó reticencia y desconfianza en su partido, y hay que ver hasta el día de hoy lo que ha sido su relación, por ejemplo, con Felipe y los viejos caciques socialistas, que lo detestan. Por supuesto que chantajeó a José Bono, eso te lo puedo confirmar, porque José Bono era muy crítico de Pedro Sánchez y de pronto dio un giro de timón, dijo que era un gran hombre, un gran político, una gran persona, valores morales, y yo me quedé así como, pero, ¿qué me estás contando? Si eras de los más críticos de su figura. Entonces ahora... Es que, Nicolás, ahora uno entiende tantas cosas que nos chirriaban en torno a la figura de Pedro Sánchez, porque, como bien tú dices, ni era el más inteligente, ni era el más preparado, ni era el más listo, ni era un político de peso dentro del PSOE. De hecho, fue expulsado de su propio partido. Y de pronto vimos a un Pedro Sánchez con una carrera meteórica increíble, y ahora lo entendemos, porque evidentemente con esas grabaciones tenían chantajeada a mucha gente, y entre ellos o José Bon, pero también podría estar Pepillo Blanco, que también se ha comentado que lo podría haber chantajeado porque son homosexuales dentro del closet. Sí, además, fíjese la miseria de la hipocresía de estos sujetos. Yo, como libertario, defiendo totalmente la libertad sexual de las personas, pero estos viven hablando de las minorías, contra la discriminación y tal, y construyeron un imperio a partir del chantaje a los homosexuales. Es una cosa absolutamente lamentable. Y ahora los hemos escuchado transaccionar con las mujeres como mercancías directamente de su boca, ¿no? Al cerdo de Cerdán, a todos estos personajes, ¿no? Coldo y compañía. O sea, Tito Berni, ya lo dijimos, o sea, tienen una obsesión esta gente, realmente una obsesión, yo diría un poco patológica. Escuche, estimada Laura, además, este sujeto creo que fue la consecución de la entrega de España al globalismo. Zapatero avanzó muchísimo en esa materia, tenemos un documental incluso sobre Zapatero, pero lo que ha hecho Sánchez es obsceno. O sea, ya dejar de recibir financiación de Gates para dársela es algo increíble. Siendo España un país que es teóricamente desarrollado, pero tiene un poder adquisitivo decreciente, una tasa de desempleo astronómica. O
Es un déficit espantoso, un sistema de pensiones que es obvio que se dirige directamente al colapso, y las prioridades las ha puesto en Davos, las ha puesto en la ONU, en la Agenda 2030, en ponerse el pin de la Agenda 2030 cual si fuera una cruz de la nueva religión, ¿no? De Estado. Impresionante. Pablo, recordemos que Pablenin era vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, ¿no? Que por cierto, otro muchacho que dijo que azotaría hasta sangrar a la periodista Mariló Montero, que le quitó por la fuerza el móvil a su secretaria porque había pruebas de que la acosaba y la maltrataba. Bueno, todas unas joyitas, como Monedero, Errejón, ahora todos acusados de abuso. Una izquierda un tanto misógina, diría yo. Totalmente. Bueno, no sé si te diste cuenta que ahora parece que la última denuncia de Lisa Muliá era falsa, ¿no? Hay un lío ahí. Yo creo que fueron tras Errejón, ¿no? A mí me da la sensación que este tema de Lisa Muliá fue planeado para quitar a Errejón del medio. Que Errejón es un delincuente que consume sustancias, que seguramente es un hombre, bueno, él lo dijo, ¿no? Me he convertido en mi personaje, ¿no? Esa carta que escribió a la ciudadanía, me voy de la política, estoy en tratamiento porque soy adicto al sexo. Yo creo que detrás de... Sí, te lo juro, te lo juro. Lo Sí lo creo, dijo. sí. Sí, él escribió una carta a la ciudadanía diciendo que era adicto al sexo, que pedía perdón, que estaba en tratamiento, que él va a mejorar, que sí. Y yo creo que todo esto de Lisa Molia fue un plan porque se lo querían quitar de arriba. Con eso no lo estoy defendiendo, Dios me libre de defender a Rejón. Pero que evidentemente esta gente, Nicolás, utiliza estas maniobras, ¿no? De estos baraguetazos, como dicen los españoles, para quitarse a gente incómoda del medio, lo hacen. Mire, clarísimo. el que a hierro mata, a hierro muere. Ellos inventaron el feminismo inquisidor que elimina las garantías. Bueno, mueren en su ley. Convengamos que también lo que ha sido... ¿Qué fue en principio Sánchez? Una garantía para gente como Soros para poder concretar el resto de los planes pendientes que les quedaban, ¿no? De hecho, no hay que olvidar el rol de las Big Tech, que luego le pusieron tanta plata a Begonia, pero según mis fuentes, y he hablado incluso con gente de más alto nivel de este tema, ¿no? De Silicon Valley, incluso se pasaron de la raya Sánchez y compañía pidiéndole dinero, y esto es una de las cosas que quizá explique ahora su caída en desgracia. Pero Rajoy cae en desgracia cuando quiso ponerle una tasa a Google, a Netflix y compañía. Y cuando ya era un estorbo para Soros. De hecho, aplicó casi contra su voluntad el artículo... ¿Cuál era el artículo? ¿El 125 era? ¿Contra los separatistas? Me acuerdo, la intervención de la Generalitat. Bueno, ahí Soros entró fuerte. Los separatistas tenían grandes reticencias con Sánchez, pero como Soros financió lo que fue ese intento de golpe catalán, el famoso referéndum que Rajoy tuvo que frustrar casi contra su voluntad, los persuadió, los disuadió de unirse y siguen unidos hasta hoy, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Los separatistas le han resultado más leales a Pedro y Pedro les ha sido más leales a ellos que a cualquier otro miembro de lo que es la izquierda de Madrid, ¿verdad? Bueno, ya te estoy diciendo que le han pagado 70 millones de euros a Puigdemont. Es decir, que ese apoyo de Puigdemont no solamente es porque Pedro pacta con él y le promete que en algún momento Cataluña va a ser independiente, es porque le pagaron mucho dinero y ese dinero está en una cuenta personal de Puigdemont. Entonces, una de las cosas que tiene a Pedro descontrolado, porque si tú lo has visto, Nicolás, en sus últimas apariciones públicas, está demacrado. Ese hombre ha bajado como 20 libras. La información que tengo es que han aumentado el operativo de médicos en su entorno a 30. ¿Tú te imaginas 30 médicos para una sola persona? O sea, que Sánchez sabe que van por él y tiene miedo. Y quiero que hablemos un poquito de Begoña, porque en tu documental tú mencionabas que ella fue nombrada directora del Africa Center, ¿no? Bueno, una vez que Pedro Sánchez se convierte en presidente, ¿tú crees que a través de esta institución es que diseñaron el esquema de robo y que esto se salió de control y que por eso es que lo están dejando caer? ¿Será eso? Mire, yo creo que Begoña debutó antes con la cuestión de Javier Hidalgo y Air Europa. Y Air Europa. Se llevó un rescate de 475 millones de euros
y que fue pagado con esa financiación de la cátedra infame de Begoña en la Complutense, que Begoña no tiene formación universitaria, pero la pusieron de catedrática de captación de fondos públicos, lo cual es un poema, o sea, con una ironía digna de Quevedo, el máster de captación de fondos públicos, ¿no? Pero sí, lo que ha sido el Africa Center, yo creo que ya fue una institucionalización de esa corrupción. Yo creo que incluso algo directamente relacionado al Africa Center es lo que encontraron, entre otras cosas probablemente, quienes hackearon el celular de Sánchez en Marruecos, con Pegasus. Yo sé bastante de Pegasus, porque de hecho hice una presentación en el 2018 en el Congreso argentino para evitar que se legalice su uso. Yo estuve espiado por Pegasus. Yo estuve en la lista de los 600 periodistas y activistas latinoamericanos intervenidos por Pegasus, que publicó en su día Amnistía Internacional, que no soy muy amigo de Amnistía Internacional, pero sé bien de Pegasus, y yo creo que a Sánchez los marroquíes le jugaron por ese lado. O sea, permítame la vulgaridad, lo agarraron de donde ya se sabe, ¿no? De la entrepierna, con las cuestiones relativas al Africa Center y Begoña, que muchas veces supervisaba él. Entonces, yo noto que la han presentado a menudo a Begoña como una especie de entidad autónoma y demás. Yo creo que es una mujer muy lista, yo creo que ella también ha sabido presionar a Sánchez para mantenerlo fiel, entre comillas, seguramente como aprendió de su papá Sabiniano a través de la extorsión, pero Sánchez estuvo involucrado en estos negocios desde siempre. Como le digo, los obligó a transferir la titularidad de esos saunas. Yo creo que probablemente los terminó controlando él, ¿no? Y en eso me recuerda un poco a la figura de Néstor Kirchner. No vaya a ser que termine muriéndose un infarto Pedro y termine Begoña presa, ¿no? Purgando por él. Oye, pero me encanta que tú hagas ese análisis, porque yo siempre he dicho que no hay que menospreciar al adversario. Y hay un grave error que comete la derecha española, y es que yo siempre veo que menosprecian a Pedro y a Begoña. Y eso es un error, porque no se debe menospreciar. Esto que dice Perro Sánchez, ¿no? Que Begoña, Begoño, que le dicen que, dicho sea de paso, y es mujer, o sea, el hecho que no sea muy agraciada no significa que sea un hombre, ¿no? Esto de Begoño es un poco porque la odian, entonces la gente se ha inventado esta teoría de que ella es trans, no es cierto, Begoña es una mujer. Que Que también por se cierto, inventaron con Michelle Obama y con Brigitte Macron. exactamente, exactamente. Pero yo creo que tú has mencionado algo muy importante. O sea, Begoña es una mujer inteligente que incluso ayudó a Javier Hidalgo, con quien se comentó que tuvo una relación sentimental, y también con Víctor de Aldama. Entonces, no olvidemos que aquí está mezclado el negocio con el sexo, ¿no? Aquí hay como una especie de... Porque sabemos que Begoña y Pedro llevan mucho tiempo separados. Es un poco como el matrimonio de Leticia y Felipe, ¿no? Cada uno hace su vida por aparte, pero evidentemente siguen haciendo negocios juntos y de cara a la galería, pues se proyectan como un matrimonio unido, pero realmente llama la atención que los amantes de Begoña, ¿no? También han escalado rápidamente con estos negocios. Es decir, que ella los ha ayudado. ¿Cómo lo ves tú? No, sí, claro que sí. A ver, su vínculo con Aldama, facilitando los negocios de Air Europa, los vínculos con Hidalgo era básicamente quien le conseguía financistas y quien trasladaba las extorsiones, los nexos que surgen a su vez con la trama del caso Coldo, y bueno, incluso la empresa Mensauna, que es la empresa que gestionaba uno de los saunas de Sabiniano, recibiendo ayudas públicas. Todo demuestra, digamos, que este entramado de corrupción estaba dirigido, o está dirigido, mejor dicho, íntegramente por ellos, que además les llovieron con demandas al juez Peinado. Estos jueces provinciales muy quijotescos que tiene España me llaman mucho la atención. Son personajes un tanto casi heroicos, le diría, ¿no? Porque se enfrentan al Leviatán y lo están poniendo de rodillas. Pasa que esta gente se ha pasado ya, se ha enfermado de impunidad. Y se ha pasado de la raya y han dejado muchos cabos sueltos. O sea, yo veía esto de que se fue a comprar una propiedad a Perú, uno de estos socialistas directamente, y que era supuestamente con dinero del gobierno así nomás, y se presentó y la compró y dijo, y ahora es mía.
Y era para ayudar a unos pueblos indígenas, a unos pobres artesanos, y los desalojó y se la quedó. Es una cosa realmente muy llamativa, estimada, estimada Laura. Nicolás, ¿y tú crees que el juez Peinado es un hombre honesto? Porque efectivamente tú mencionabas en tu video, un excelente documental que le recomiendo a toda mi comunidad, que te parecía que esta denuncia puesta por manos limpias podría ser una manera de controlar la narrativa y de controlar la causa. Claro, porque cuando llega un momento que la corrupción se te va de las manos, pues es que es tan descarado ya el robo, ¿no? Entonces, ¿te parece que esto también podría ser un plan de los mismos socialistas con el objetivo de controlar esta causa, que dicho sea de paso, creo que no va a llegar a nada, porque mi predicción es que Pedro va a llegar a 2027. Él no se quiere ir de Moncloa. Está ebrio de poder porque él quiere pasar a la historia como el hombre que eliminó la monarquía y trajo la Tercera República a España. Entonces, ¿tú crees que esto podría ser un plan de ellos mismos? En principio me pareció que la demanda de manos limpias podía ser un intento de control de daños, viniendo justamente Bernard del entorno directo de los Gómez. Pero me parece que por cómo siguió el trajín judicial, Peinado ha hecho una investigación sólida, sinceramente, y ha sorteado todos los obstáculos. Así que hoy, visto en perspectiva, con todo lo que ha pasado, con cómo lo presionaron a él, a su familia, a su esposa, con cómo él le fue ganando además todas las apelaciones a los recursos que planteaban, a las denuncias en su contra y demás, me parece que el juez Peinado los tiene entre ceja y ceja, sinceramente. Ojalá que no aparezca muerto, ¿no? Como el hijo ilegítimo de Juan Carlos, por ejemplo. Uno de los hijos ilegítimos de Juan Carlos. Pero en todo caso tendremos mucho que hablar en los próximos días, estimada Laura, y la voy a invitar de vuelta a mi canal pronto si me acepta también para conversarlo. Totalmente, totalmente. Nicolás, y otra pregunta. ¿Tú crees que Conde Pumpido también podría tener algo que ver con todo esto, ¿no? Este personaje un poco siniestro que a veces aparece y que alguna gente dice que podría ser homosexual. ¿Tú sabes algo de Conde Pumpido? Sí, lo tengo referenciado, ¿no? El Tribunal Prostitucional, podríamos decir, de España. Y El mismo. lo pusieron ahí con ese fin, Laura, definitivamente. Definitivamente. La política controla en gran medida la justicia, por eso es llamativo que estos jueces de audiencia provincial, sin ningún desmérito, terminen siendo los únicos que representan en algún punto el cumplimiento de la ley. Yo creo que la ley injusta no debe ser cumplida, pero esta gente vive de las leyes y las incumple todas. Como dijo Quevedo, el tirano es aquel que tiene un gran afán por gobernar al mundo, pero no gobierna su propia vida, ¿no? Sus propias pasiones. Le aplica perfecto a Sánchez y compañía. Pero bueno, Conde Pumpido, Conde Pumpido ha demostrado una y otra vez. El artículo que me refería era el 155, la intervención a Cataluña 2017. Conde Pumpido, por ejemplo, ayudó mucho a Puigdemont, ayudó mucho al tema del indulto. Es como un gestor de estos personajes típicos, característicos del Estado profundo. Es un gestor, digamos, desde su rol judicial, de los pactos entre las cloacas partidarias, ¿no? También jugó su papel en la época de Aznar, que él era fiscal general del Estado. Perdón, me corrijo. Él era magistrado del Tribunal Supremo, fue fiscal general del Estado con Zapatero. Sí, definitivamente son una AMPA bastante bien orquestada. Y le digo más, yo creo que tiene más chances Sánchez de ser eyectado dentro del propio socialismo si se alinean los planetas a favor de la iniciativa de Felipe González antes de que sea expulsado por la oposición de derecha. Porque si la oposición de derecha lo lograse expulsar, yo no sé cómo lo harían, cuál sería la aritmética parlamentaria, pues están un poco complicados con eso, pero si lo lograsen, van a caer muchas personas, como Conde Pumpido también, que en cambio, si cortarle la cabeza a Sánchez es la solución, van a estar todos más contentos. Así que yo creo que si Sánchez está tan paranoico es porque teme la puñalada por la espalda, ¿no? Nicolás, y una pregunta, ¿no? Porque en tu documental tú mencionas que a través del programa Pegasus pudieron haber sacado información muy importante del presidente del gobierno, y se ha comentado que esa información importante sería pruebas de que Begoña Gómez ha incursionado en el narcotráfico. Claro, es algo bastante delicado.
Bueno, yo vengo hablando hace mucho, incluso si le interesa el tema, le puedo pasar el contacto. Hay una isla que se llama Nobón, muy pequeña, que está sufriendo un intento de genocidio por parte del dictador africano Teodoro Obiang, que es una figura muy importante en el narcotráfico internacional, especialmente en relación a España. Es el dictador de Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, hablan todos español, tiene a la familia en España, les han dado salvoconductos para salir, vínculos con los Borbones, etc. Dictador caníbal, por cierto, como Idi Amin. Y se habla muy poco de ese tema. Y el Africa Center ha tenido unos convenios ahí con Guinea Ecuatorial muy raros, todo mezclado con Air Europa y vuelos. Recordemos también lo que fue el vuelo de la narcoterrorista Delcy Rodríguez allí con las valijas, que Ábalos la recibió, que no se habló mucho más de eso. No, yo creo que claramente en el teléfono de Sánchez había cuestiones que los involucraban muy fuerte a él y a Begonia. Además, le digo algo, no se hackea con Pegasus a nadie que sea protegido por Israel. Y de hecho Sánchez tuvo una postura pro-israelí que recién empezó a descascararse este año, yo creo que cuando ya se sintió totalmente desprotegido, ¿no? Pero durante muchos años, mientras Podemos y compañía decían alguna palabra en contra del genocidio contra los palestinos, Sánchez no decía ni una. Yo creo que tuvo que ver también con el hackeo de Pegasus, tenerlo sujetado, tenerlo vigilado por ese lado. Y todos los lacayos de Marruecos. El Zapatero desarrolló una carrera como lobista asalariado de Venezuela y de Marruecos, ¿verdad? Bueno, realmente es impresionante. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.